Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría una vez más saludarles y darles la bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando la lección que lleva por título La misión de Dios, mi misión. Y en esta semana, la semana número 6, el título de la lección es Motivación y preparación para la misión. Una lección preciosa, así que iremos al estudio de esta lección, pero antes siempre compartiendo la invitación para que podamos todos juntos participar de las preguntas claves. Las preguntas claves de nuestro programa. Usted puede entrar en el Kahoot y responder las 5 preguntas claves, pero también puede hacerse parte de nuestra comunidad, abrir una cuenta en Kahoot, seguir las indicaciones que están en la descripción de este video y presentar en su propia pantalla, en su escuela sabática, también las preguntas claves en vivo. Es una manera muy interesante de motivar a las personas para el momento del estudio de la lección de escuela sabática. Así que ahí está la invitación planteada. Pueden entrar por la descripción del video, seguir las instrucciones y acceder entonces al Kahoot y presentarlo vía online, en vivo, en su propia escuela sabática. Entonces, mis hermanos, entramos directamente al estudio de la lección de esta semana. Motivación y preparación para la misión. La palabra motivación creo que es muy importante entonces para el estudio de esta semana. Así que vamos a utilizar la palabra motivación. Y en esta motivación vamos a hablar acerca de lo que es la motivación. Eh, Aquí hemos hecho una selección de algunas frases inspiradoras, algunas frases motivadoras que se usaron a lo largo de la historia para conseguir grandes objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos el general José Antonio Sucre, antes de la batalla de Ayacucho, la última batalla que permitió la liberación de América del Sur. Él pronunció la siguiente arenga. Él dijo: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Los soldados estaban preparados para la batalla, estaban listos, y justamente antes del inicio de la batalla, este general arengó a sus soldados. Estaban listos para correr grandes riesgos, para hacer grandes sacrificios en esta guerra, para entregar incluso la vida. Así que Él les muestra un ideal superior, les muestra una aspiración más noble, que si van a entregar la vida, lo van a hacer por un ideal, que es la liberación de América del Sur. Y efectivamente esa fue la batalla decisiva con la que finalmente los pueblos de América del Sur obtuvieron la independencia de la corona española. Entonces ahí tenemos estas frases inspiradoras, motivadoras que dirigió Sucre en la batalla de Ayacucho. Vamos a ir a otras frases motivadoras, frases que inspiran. Este es Abraham Lincoln, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, quizá uno de los más importantes presidentes de los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: no importa cuántas veces fracases, debes seguir adelante y seguir luchando, porque lo único que importa al final del día es que nunca te diste por vencido. Y en la biografía de Abraham Lincoln encontramos que precisamente él no se dio por vencido, ¿no? Él obtuvo muchas derrotas electorales, obtuvo algunos reveses en su vida política, en su vida personal, y sin embargo, finalmente llegó a ser presidente y uno de los mejores presidentes que tuvieron los norteamericanos, los estadounidenses. Así que aquí tenemos. Y la frase motivadora es seguir adelante, seguir luchando. Y lo que realmente importa es que no te hayas dado por vencido. Estimulan el valor, la perseverancia, estimulan la lucha incansable por alcanzar algún ideal, ¿no? Muy interesante esta declaración de Abraham Lincoln. Vamos a ir a otra declaración. Un hombre que también es sin duda muy conocido. Uno presenta la foto, e inmediatamente sabe de quién se trata. Y este es Albert Einstein. Él dijo lo siguiente: la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante.
no dejar de pedalear, continuar, porque si no, viene la caída. Interesante la comparación que realiza Albert Einstein de la vida como una bicicleta. Hay que continuar pedaleando, ¿no? Aunque en la bicicleta también hay momentos para descansar, ¿no? Porque has ido lo suficiente como para que te dé el impulso y no caerte. Pero debes continuar pedaleando si es que realmente no quieres caerte. Incluso si se trata de una cuesta, ¿no? Si es una cuesta hacia arriba, entonces debes pedalear de manera constante si no te caes. Ahora, si la cuesta es hacia abajo, no necesitas esforzarte, ¿no? Hacia abajo siempre es más fácil. Caerse siempre es más fácil. Hacia abajo, ¿no? Descender. Pero si es para ascender, se necesita pedalear constantemente. Vamos a ir a otra declaración también famosa. Y aquí encontramos a otro hombre que impactó en la historia, es Martin Luther King, y él tiene una frase preciosa. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Bueno, este hombre fue un pastor, un líder religioso, y esta declaración está en plena consonancia con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, el amor echa fuera el temor. El temor es lo que finalmente da origen al odio, ¿no? Si nosotros escarbamos en cada odio, vamos a encontrar cierto temor contra aquello que se odia. Y entonces la palabra de Dios dice, el amor echa fuera el temor. Y acá Martin Luther King dice, solo el odio puede, solo el amor puede expulsar al odio. El odio no puede expulsar el odio. El odio simplemente exacerba, simplemente hace crecer ese sentimiento que finalmente no soluciona nada. Qué preciosa esta declaración. Pero ahora vamos a la Biblia. Pero ahora vamos a la palabra de Dios. Y ahí encontramos, mis hermanos, una motivación tremenda para cumplir la misión, una motivación tremenda para darle un sentido a la vida humana, para darle un propósito a nuestra existencia. Y voy a leer una declaración del apóstol Pablo que dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, el último versículo de Romanos capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras preciosas de alguien que realmente conocía al Señor Jesucristo, de alguien que mantenía una relación especial con Jesús. Y él, por su propia experiencia, Pablo, por su propia vida, él podía dar el testimonio del amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él dice que no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que dice Pablo es que el amor de Dios tiene su manifestación más preciosa en la vida del ser humano a través de la presencia de Cristo. Que Cristo haya venido dejando las mansiones celestiales a este mundo revela el gran amor de Dios. El apóstol Juan también recoge lo que Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue la mayor motivación para entregar a su Hijo. El amor de Dios fue la motivación para hacer, para ejecutar el plan de la salvación. El amor de Dios es la razón por la que Cristo vino a este mundo y el amor de Dios también tiene que recibir una respuesta nuestra. Dice la palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. O sea, el amor del hombre es un amor de respuesta. Cuando contempla el gran amor de Dios, es imposible para el hombre no amarlo. Es decir, cuando vemos todo lo que Cristo fue capaz de hacer por nosotros, dejar las mansiones celestiales, encarnarse, nacer como un bebé, como un niño, vivir la vida de un ser humano en esta tierra, y ser victorioso por amor frente al pecado y regalarnos esa victoria para que podamos tener la vida eterna es la mayor demostración del amor de nuestro Dios. Su muerte en la cruz es la mayor demostración y su resurrección es la garantía del cumplimiento de la promesa que un día Él va a volver para que podamos disfrutar con Él la eternidad. Todo en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tiene que ver con el amor de Dios. Y ese amor
queridos hermanos, es la motivación para todo lo que Dios ha hecho. Y ahora nosotros recibimos ese amor. Y ese amor también debe revelarse en actos que muestren que realmente amamos a nuestro Dios. Vamos a ir entonces al versículo de memoria, Lucas capítulo 24, versículo 44. Allí dice lo siguiente: estas son las palabras que les hablé cuando estaban aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo en el cual Jesús habla a sus discípulos acerca de lo que ellos habían olvidado, porque olvidaron lo que él siempre les dijo. Qué frágil que es la memoria del ser humano. Nosotros estamos muy habituados a escuchar, pero también fácilmente olvidamos los que escuchamos, ¿no? Entonces, aquí el Señor le dice a los discípulos: ustedes, era necesario que se cumpliese todo lo que yo les he dicho. Yo estaba con ustedes y les contaba que todo debía cumplirse conforme estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, en esta semana vamos a hablar acerca de la lección de la escuela sabática. Estos son los tópicos que se van a abordar. Ustedes pueden ver allí una visión panorámica de la lección de la escuela sabática. Vamos a ir entonces a la lección en la primera parte, compartir la buena noticia. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos aquí la historia del día de la resurrección. Lucas capítulo 24, versículos 1 y 2. Allí dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí se nos está hablando, mis hermanos, acerca de lo que ocurrió el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy temprano en la mañana, las mujeres piadosas que eran discípulas de Jesús salieron para poder ungir el cuerpo de Cristo. Estaban llevando especies aromáticas. Esa era la costumbre que se tenía. Como Jesús había fallecido, había muerto el día viernes, no había momento, no hubo tiempo para poder ungir su cuerpo como se hacía, como se acostumbraba en aquel tiempo. Entonces ellas descansaron conforme al mandamiento. Pero una vez que terminó el sábado, día del Señor, muy temprano en la mañana, ellas fueron para ungir el cuerpo de Cristo. Estaban allí. ¿Te imaginas cuál era el sentimiento que había en el corazón de estas mujeres cuando estaban dirigiéndose al sepulcro? Yo me imagino una conversación triste, quién sabe con llanto, quién sabe recordando momentos en los que habían conversado, habían compartido con el Señor Jesús. Porque para el ser humano la muerte es un enemigo, parece definitivo, ¿no? En nuestra mente está que la muerte prácticamente ya no podemos hacer nada contra ella. Así que con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza, con mucha pesadumbre en el corazón, estas mujeres fueron hasta el sepulcro y caminaban, quizá lentamente, ¿no?, para llegar al sepulcro, y lo primero que ellos observan es que la piedra no estaba donde tenía que estar. La piedra tenía que tapar la entrada del sepulcro, y ellas iban a necesitar la ayuda de alguien para remover la piedra y poder hacer el ungimiento. Pero hallaron la piedra removida. Y entonces dijeron: hay alguien que llegó antes que nosotros. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. Ellas estaban allí y quedaron estupefactas. ¿Qué pasó? ¿Se habrán robado el cuerpo de Jesús? Y entonces allí fue que encuentran un ángel que les dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Otra vez, acuérdense de lo que él dijo, acuérdense de su palabra, acuérdense de sus promesas. Tienen que acordarse de lo que él dijo cuando aún estaba en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús les había anticipado todo. Es decir, yo no entiendo, ¿no? A veces, ¿cómo somos los seres humanos? Jesús continuamente les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado, que resucite al tercer día. Y ellos
No recordaban todo esto. Jesús, cuando estuvo delante del templo, él dijo, este templo será destruido, pero al tercer día será resucitado. Y ellos no le entendían qué estaba pasando, estaban pensando en otra cosa, ¿no? Jesús claramente hablándoles acerca de lo que iba a pasar, entonces ellos tendrían que aferrarse a la promesa. Jesús les había dicho, voy a resucitar, ellas tenían que aferrarse a la palabra de Dios. Jesús dijo, va a resucitar, pero en la conversación no hablaron acerca de resurrección. Y entonces tú me preguntas, pastor, pero ¿cómo sabe usted que no hablaron acerca de la resurrección si usted no estuvo allí? Es cierto, yo no estuve allí, pero la Biblia dice que ellas fueron trayendo especias aromáticas para ungirle, para hacer una ceremonia que solo se hacía con los muertos. Entonces ninguna estaba pensando en resurrección, estaban pensando en Jesucristo muerto. No había la más mínima esperanza en la vida de ellas. No había el más mínimo recuerdo de lo que Jesús había dicho, que iría a resucitar. Ninguna se aferró a la palabra de Cristo, ninguna recordó. Todas simplemente no se llevaron por la palabra de Dios, sino que se llevaron por los eventos que habían vivido, por los eventos tristes, y sus emociones estaban tristes, estaban angustiadas ellas porque lo habían visto morir, lo habían visto ser crucificado. Y entonces para ellas eso era definitivo, porque eso es en la mente del ser humano. Pero no recordaron la palabra de Jesucristo. Quizás hasta este momento ellos podrían decir, pero es imposible, nadie ha resucitado. Quizá en algún momento alguien quiso hablar acerca de la resurrección y le dijeron, no, no, no hables de eso ahora, no hables de eso ahora porque ahora, ahora tenemos que enfrentar la realidad. La realidad es que Él está muerto y vamos a actuar porque Él está muerto. Vamos a actuar como si Jesucristo realmente estuviese muerto y no va a resucitar, sin escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, en nuestra propia vida actuamos como si Jesucristo no existiese? Actuamos como si Jesucristo estuviese muerto, ¿no? Y vivimos nuestra vida con angustia, con tristeza, sin mirar las preciosas promesas de un Salvador resucitado, que está vivo, que Jesucristo vive hoy y por los siglos, que su vida es eterna, que Él triunfó sobre la muerte. Vivimos como si Cristo todavía estuviese en el sepulcro, con la tristeza con la que vivían estas mujeres. Mis queridos hermanos, esa era la situación que la palabra de Dios nos describe. Esto fue lo que pasó con esas mujeres. Ahora, lo que hicieron estas mujeres cuando recibieron esta noticia de que Él estaba vivo, de parte de este mensaje tan precioso que encontraron allí, fueron corriendo para avisar a los discípulos. Ahora el espíritu era diferente. Todavía no lo habían visto a Jesús, pero habían escuchado la palabra de esperanza que recibieron en el sepulcro y fueron a compartir con los discípulos. Ahora fueron rápidamente, ahora fueron corriendo, ahora ya no estaban tristes, ahora estaban con expectativa, con esperanza. Había una, eh, un gozo superior dentro de sus corazones. Sus propios rostros irradiaban un gozo que era inexistente antes de su llegada hacia la tumba. La noticia de Cristo vivo hizo la diferencia en la vida de ellas y fueron para compartir. Y miren, dice aquí, ¿qué mayor motivación para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por ellas? ¿Qué mayor motivación que difundir las buenas nuevas de la salvación en Jesús, la única esperanza que tenemos? ¿Cuál es la motivación? Antes, cuando ellas no habían aferrado su vida a la palabra de Dios, se habían aferrado a la circunstancia terrible de la muerte de Jesús y habían pensado que eso era irreversible y que la muerte no tenía remedio, vivían sin esperanza, vivían tristes, vivían angustiadas. Reciben la noticia de la resurrección de un Jesucristo vivo y ellas salen corriendo. Hay un gozo diferente, cambia por completo el corazón de aquellas mujeres y van corriendo a los discípulos y los discípulos también, ¿no? Salen corriendo allí Pedro y Juan, van corriendo para ver qué es lo que había sucedido. La noticia de la resurrección llevó alegría, llevó paz, llevó esperanza a los discípulos. Estaban desanimados, estaban tristes, pensaban que todas sus esperanzas habían caído por tierra. Era como el gran chasco.
Es decir, mi querido hermano, mira, toma en cuenta lo siguiente. La iglesia primitiva empezó con un gran chasco que fue la muerte del Señor Jesucristo. Pero ese chasco se tornó en alegría y en gozo para cumplir la misión cuando recibieron la noticia de la resurrección de Cristo, cuando se aferraron a la palabra de Dios y la resurrección de Cristo. Así también, ¿no? La iglesia adventista del séptimo día surge con un chasco, pero renueva su fuerza cuando va a la palabra de Dios y recibe la orden. Es necesario que profetices otra vez, ¿no? Que prediques otra vez y sale a predicar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos cómo la presencia de Jesús, la noticia de la resurrección, que Jesucristo está vivo, es la mayor motivación que uno puede tener para el cumplimiento de la misión. Vamos a ver ahora esta parte que dice fundamento profético. Iremos a la palabra de Dios una vez más. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En Mateo capítulo 24, versículo 36, había algunas personas que estaban con temor. Mira lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque había gente que decía, no, es imposible, ¿cómo Jesús va a haber resucitado? Yo lo he visto muerto, yo lo he visto crucificado. Y no, los muertos no resucitan, ¿no? Mira, entre los discípulos todavía está ese debate, esa conversación. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Se presenta Jesucristo en el momento del debate. Algunos eran incrédulos, otros estaban dando la noticia, otros se aferraban y otros decían, eh, bueno, pobrecitos estos discípulos también, mis compañeros, mis amigos, no, tienen que enfrentar la realidad. Jesús está muerto, se están aferrando a una fantasía de que Jesús está vivo. Algunos no creían. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Cristo estaba ahí al frente. Jesucristo estaba presentándose delante de ellos y aún así todavía no estaban creyendo. Algunos, ¿no? Estaban pensando que era un espíritu, y habla un vapor, ¿no? Un, una especie de un espíritu desencarnado, ¿no? Miren, como ideas completamente antibíblicas, no teológicas, el espíritu, el fantasma, inmediatamente los temores afloran, ¿no? En el corazón de una parte de los discípulos. Pero la Biblia continúa el relato y dice, el Señor Jesús empezó a hablar con ellos. Y miren las palabras de Jesús, mirad mis manos y mis pies. Imagino a Jesús enseñando en ese momento las manos, ¿no? Los pies. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús está diciendo, mi resurrección es una resurrección corporal, no es solamente una idea espiritual, es corporal. Si quieren, toquen mis manos. Si todavía están dudando, toquen mis pies, toquen mi costado, porque si yo fuese un espíritu no tendría carne, no tendría huesos, tóquenme. Noten ustedes el tipo de resurrección. La resurrección de Jesús no es como algunos sostienen, porque algunos creen, no, fue simplemente espiritual, o algunos dicen, no, fue que los discípulos querían tanto que Jesús resucite que inventaron la historia de la resurrección. Algunos, por increíble que te parezca, hay teólogos que piensan de esa manera, ¿no? Teólogos de la línea liberal. Pero aquí en el verso bíblico, Jesús llama a sus discípulos. Ellos no es que ellos querían creer que Jesús había resucitado, al contrario, lo que encontramos aquí es que ellos no creían, que había un grupo de personas que no creían, y es Jesús el que tiene que convencerlos. Y de, vengan, acérquense, no soy un espíritu. Vengan, acérquense, toquen mis manos, coloquen su dedo en el agujero que ha dejado el clavo, y mi otra mano también, y mis pies, y mi costado. O sea, lo menos que quería hacer la comunidad de cristianos, los discípulos, eran creer que él había resucitado. Jesús tuvo que invitarlos para que lo toquen, para que recién algunos creyesen. Es que, queridos hermanos, la idea de la muerte como algo definitivo está muy enraizada en el corazón del ser humano, ¿no? Para nosotros la muerte es tan definitiva y no tiene ningún remedio que, a pesar que
vemos en la teología, vemos en la Biblia, vemos verdades de la resurrección. A pesar de eso, hay muchas personas que ya creen que es algo definitivo y no creen. Pero mira, mira cómo Jesús le dice, he vencido la muerte. Toquen mis manos, toquen mis pies. Un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí? ¿Tenéis aquí algo de comer? Mira, vamos a ver la historia porque es impresionante esta historia. Estos discípulos primero estaban asustados y no creían porque estaban asustados. Y después estaban con gozo, estaban gozosos y no creían porque estaban con gozo. ¿Cómo es el ser humano, no? Eh, pri- Primero asustados y no creían porque estaban asustados. Después con gozo y tampoco creían porque estaban con gozo. Esto es tan hermoso que no lo puedo creer. Es tan precioso, es una noticia tan bonita que es difícil de creer, porque estamos acostumbrados a que en este mundo, ¿no? La muerte no tenga ninguna solución. Esto es increíble, decían, ¿no? Mira, hay algunos teólogos liberales, especialmente un teólogo llamado Rudolf Bultmann, ¿no? Que habla acerca de ese Jesús desconocido y según el cual él enseña lo siguiente, mira, él dice, en realidad Jesús no resucitó, sino que la comunidad de cristianos en su mente estaban tan deseosos que Jesús resucitase que ellos creyeron que Jesús había resucitado, pero en realidad no había resucitado. Había resucitado en su mente, había resucitado en su predicación, había resucitado en su enseñanza, pero Jesús no había resucitado porque, bueno, teólogo liberal piensa que la muerte es algo definitivo, ¿no? Que Dios no tiene poder sobre la mente, sobre la muerte. Hay teólogos así. ¿Qué encontramos aquí? Es la enseñanza precisamente opuesta. La iglesia es la que no quiere creer. No es que ellos querían tanto creer que lo resucitaron en su mensaje. No, no. La iglesia es la que no quiere creer. Es Jesús el que les dice, tomen mi mano, miren mis pies, toquen mis pies. Jesús los está convenciendo, está argumentando. Ya que no quieren creer en mi palabra, porque la palabra era tan buena noticia, pero tan maravillosa, pero tan extraordinaria, pero al mismo tiempo tan difícil de creer, que Jesús le dice, ya que no creen por mi palabra, créanme tocando mis manos. Yo había dicho que voy a resucitar, no creen mi palabra, pero ahora vean los hechos. Ahí está mi mano, ahí están mis pies. A veces el ser humano es así, ¿no? Ese ser humano no cree por la palabra, sino quiere creer cuando toca, cuando palpa. El Tomás, ¿no? El ser humano es Tomás. Pero el Señor les dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Hubo algunos que no vieron, pero creyeron en la palabra. Otros tenían que tocar para creer. Ver para creer, ¿no? Que es la frase característica de Tomás y de muchos cristianos en la actualidad, ¿no? Y hay otros que viendo incluso no creen. ¿No? Ahora, Mateo 24, 25 y 46 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mm. Yo les estaba diciendo, en la Biblia estaba todo escrito con anticipación. ¿Por qué no se aferraron a la Biblia? ¿Por qué se dejaron llevar por las circunstancias, por los eventos? ¿Por qué se dejaron llevar por lo que vieron y no se dejaron llevar por lo que está escrito? Queridos hermanos, eso todavía pasa en nuestro tiempo. Todavía hay muchos cristianos que se dejan llevar más por los eventos internacionales, por los sucesos históricos, por lo que pueden ver, en lugar de dejarse llevar por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ese es el gran desafío. Nosotros seres humanos queremos ver para creer. Y el Señor Jesús nos invita en que primero creamos para después ver las realidades espirituales. O sea, para el cristiano lo que sirve es creer para ver, pero para el ser humano lo que es su lema en este momento es ver para creer. ¿Quieres conocer las realidades espirituales? Necesitas creer para ver. Creer para ver las realidades espirituales. Y entonces aquí encontramos, miren,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta frase es impresionante. Ahí dice, les abrió el entendimiento. Es decir, ellos no entendieron de modo natural por su propio razonamiento, por ser muy inteligentes, por ser muy sabios, por tener una gran comprensión de lectura, y entonces por eso es que entiendo. No, no entendieron porque tenían una gran comprensión de lectura, o por muy inteligentes, por ser, por nada de eso, por muchos estudios en la universidad. No. ¿Sabes cuándo entendieron? Cuando Él les abrió el entendimiento. No basta ser inteligente para que se nos abra el entendimiento sobre las cosas espirituales. No basta tener una gran comprensión de lectura. No, ¿sabes lo que es necesario? Que Jesucristo nos abra el entendimiento. Mientras Él no nos abre el entendimiento, no entenderemos nunca. Porque el asunto espiritual solo se discierne espiritualmente. No pienses que por ser científico tienes un pie adelante para entender mejor, por ser un gran humanista, por recibir el premio Nobel. No. ¿Sabes cuándo uno entiende las cosas espirituales? Cuando Jesús viene y a través de su espíritu nos abre el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Querido hermano, ¿cómo vas a, a, a leer las escrituras? ¿Qué es lo que haces antes de enfrentarte con la palabra escrita de nuestro Dios? La palabra que los profetas escribieron, la palabra que Jesús pronunció y que quedó escrita. ¿Cómo es que tú te acercas? ¿De qué manera te acercas? Te acercas a la Biblia como si fuese un libro cualquiera. Te acercas a la Biblia como si fuese una obra literaria, como si fuese una obra de García Márquez, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y entonces vas a buscar allí las palabras nuevas, vas a ver el diccionario, vas a ver la sintaxis, vas a ver la semántica, el significado de las palabras, y entonces eso es lo que te importa. ¿Sabes qué? Y aquí hay algo sumamente importante. Mira, una persona puede tener una vasta cultura, pero no ser impactado ni transformado por la palabra de Dios, porque para que podamos entender la palabra de Dios es necesario que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Es necesario la obra de Él en nuestro corazón y en nuestra vida para comprender las escrituras. Por eso es que hay muchas personas que no entienden las escrituras, porque, porque creen con soberbia que con su propio entendimiento van a poder, yo sé griego, yo sé hebreo, y entonces yo puedo entender mejor la construcción gramatical, entiendo mejor los idiomas, yo manejo mejor. No, no, no. ¿Sí? Eso puede ayudar y de alguna manera ayuda, pero espiritualmente hablando, para ser transformado por la palabra, necesitas que un agente externo a ti, el Espíritu Santo, te abre el entendimiento para que comprendas las escrituras. Y solo allí, solo en ese momento, los discípulos pudieron comprender las escrituras. Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra. Es decir, no puedo tener una experiencia diferente a lo que me dice la palabra de Dios. Vamos a suponer, estoy escuchando un sermón, veo la palabra de Dios y ahí me habla acerca del sábado como día del Señor. Y encuentro que el sábado es el día del Señor. Entonces, como algún hermano me dijo, ¿no? Pastor, una persona que estaba recién estudiando la Biblia, voy a leer la Biblia, sí, voy a orar, voy a pedir al Señor que me responda cuál es el verdadero día, si es el sábado o si es el domingo. Pero yo le dije, pero ya el Señor ha respondido, está escrito en su palabra. Él te responde por su palabra. Pero yo quiero pedirle al Señor que me revele en sueños. ¿Y crees tú que el Señor en los sueños te va a decir algo diferente a lo que está escrito en su palabra? Entonces sería contradictorio, ¿no? Dios te da un mensaje en los sueños y un mensaje diferente en su palabra. Ya está escrito en su palabra, ya te respondió el Señor. Miren ustedes, nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra. Es decir, no hay vida espiritual que esté en contradicción con la palabra de Dios. No puedo hacer eso, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que precederán a la segunda venida de Cristo. Con estas verdades firmemente entendidas, podemos estar preparados y motivados por la misión. Es decir, y aquí viene el punto central en esta parte.
la mayor motivación que tenemos para la misión, primero es, como hemos visto, la presencia viva de Cristo, motivación para la misión, como las mujeres que fueron y encontraron los discípulos que se encuentran con Jesús. Pero también entender las verdades bíblicas nos capacita, nos habilita para la misión. ¿Mm? Entonces necesitas un encuentro con Jesús, pero no solamente necesitas ese encuentro a través de la oración, necesitas ese encuentro a través del estudio de la Biblia. Y la Biblia tiene verdades que debes entender y que para compartirlas, primero tienes que entenderlas y atesorarlas en tu corazón, las verdades bíblicas. Sino, ¿qué es lo que vas a compartir? ¿Tu propia opinión? ¿Tu propia interpretación del texto bíblico? No, tiene que ser una verdad comprendida y comprendida porque el Espíritu Santo trabajó en tu corazón para que las comprendas. No, no simplemente tu imaginación, tu parecer, tu propia comprensión, tu propia interpretación, sino lo que el Espíritu hizo para que puedas entender plenamente la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. La espera y la misión. Miren ustedes lo que encontramos aquí. Jesús finalmente en su ascensión les da un mensaje a la iglesia. El mensaje está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, esta es una declaración muy interesante, ¿no? Porque Jesús les da allí una promesa, recibiréis poder. Jesús les da una misión, me seréis testigos. Y Jesús les da un cronograma, una estrategia misionera en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la misión es completa, ¿no? El Señor Jesús les dice, miren, por favor, no vayan así a la locura, no vayan sin planificar, tienen que hacer un trabajo ordenado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es recibir poder. Y ustedes van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo. Así que primero oren por el Espíritu Santo en su vida. Primero, ¿no? Y eso fue. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos muestra a la iglesia cumpliendo esa orden de Jesús. Él había prometido dar el Espíritu Santo y ellos se dedican a pedir la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacen? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, toda la iglesia. Estaban los discípulos, estaban las discípulas, estaba la madre de Jesús y estaban los hermanos de Jesús. Ahora los hermanos estaban ya creían, ¿no? Porque en algún tiempo los hermanos eran piedra de tropiezo, los hermanos de Jesús. Pero ahora todos estaban unidos, unánimes, perseveraban unánimes en oración y ruego. Queridos hermanos, perseverar. Perseverar, hemos visto, ¿no? Entre los dichos famosos ahí, Abraham Lincoln o algunos de estos hombres que hemos mencionado, la idea de perseverar. ¿Qué significa perseverar? No darse por vencido. Jamás darse por vencido. Eso es perseverar. Bueno, todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánime? Unánime tiene que ver con una unidad de propósito, unidad de sentimiento, unidad de creencia, unidad en la promesa. Era unanimidad, dice allí, ¿no? O sea, una unidad perfecta. Perseveraban unánimes. ¿Y en qué? Como si fuesen una sola persona. Eso es unánime. En oración y ruego. Esta frase es tremenda, mis hermanos, para entender por qué esa iglesia recibió el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Perseveraban, perseverancia, unidad, unidad de la iglesia, oración, oración también, y ruego, que es el clamor, que es la súplica, una súplica reiterada, una súplica que se convierte en clamor, no una súplica apenas ah, audible, no una súplica casi silenciosa, no, un ruego que nace del corazón y que se expresa en clamor por la presencia del Espíritu Santo. Toda la iglesia, todos los discípulos, todas las mujeres piadosas, María, la familia de Jesús, todos estaban allí.
hay unidad. Qué preciosa una iglesia que busca en unidad la presencia del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Ya has experimentado esto en tu iglesia? De la idea de buscar, de perseverar, de no darse por vencido. Queridos hermanos, esta promesa es tremenda. Ahora, no solamente eso, había perseverancia en la oración, es decir, perseveraban en la comunión con el Señor, pero también ellos empezaron a prepararse para el cumplimiento de la misión. Miren ustedes en Hechos 24 al 26, una demostración de esta preparación. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, están haciendo una oración allí, ¿no? Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí la iglesia, los discípulos? Bueno, ya no tenían a Judas. Judas había traicionado a Jesús y lo peor, Judas no confió en la misericordia de Jesús, sino que se desesperó, el remordimiento lo llevó a una frustración y a una depresión tan grande que terminó suicidándose. Entonces eso pasó con Judas. Y ahora había que nombrar a otro discípulo que ocupe el lugar de Judas. Es decir, estaban preparando el equipo, estaban completando el equipo, completando, afiatando el equipo y la estrategia, porque necesitaban cumplir con la misión. Entonces, ahora los discípulos dijeron, nosotros fuimos 12, tenemos que completar este número, vamos a completar nuestro liderazgo. Y me imagino que hubo inducción también, ¿no? Con Matías, mira, Matías, esta es tu responsabilidad. Tienes que cumplir, tienes que hacer esto, tienes que estudiar la palabra, tienes que profundizar en el conocimiento de la doctrina de Jesús, tienes que cuidar tu devoción personal, tienes que cuidar tu propia familia. Es decir, una cantidad de instrucciones seguramente hubo alrededor de esa elección. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que la iglesia se preparaba de dos maneras. Una primera manera a través de la comunión con Dios, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y otra manera en la que se preparaban era a través de una preparación del equipo, de la estrategia, de las personas, de la capacitación de la iglesia para el cumplimiento de la misión. Se preparaba. Es decir, no era una espera inactiva, no era una espera ociosa. Es decir, no solamente decían, bueno, vamos a esperar a ver hasta qué hora llega, ¿no? Sino que oraban, sí, pero al mismo tiempo también preparaban el equipo para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Entonces podemos ver que era una preparación integral. La espera, queridos hermanos, no es una espera inactiva, es una espera activa. Mientras esperamos la manifestación gloriosa, mientras esperamos que el Señor cumpla con sus promesas, activamente nos preparamos para cumplir la misión, ¿no? Tal como lo hicieron en el tiempo de la iglesia primitiva. Mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente y orar por el Santo Espíritu de Dios. Además, debemos alinearnos personalmente y como iglesia con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. Es decir, la oración por el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo también la preparación espiritual, la preparación de los recursos humanos, por así decir, ¿no? Para el cumplimiento de la misión, tal como lo hizo la iglesia primitiva. Vamos, mis hermanos, a la siguiente declaración. Ahora viene el efecto. Viene el Espíritu Santo y miren ustedes ahora cómo los discípulos actúan ahora con la presencia del Espíritu Santo. Conocemos la historia, ¿no? Hay un momento de oración, está en el capítulo 2 del libro de Hechos. El Espíritu Santo cae en forma de lenguas de fuego. Ellos empiezan a hablar en idiomas que la gente puede entender en su predicación del Evangelio. Es decir, los dones espirituales son dados para el cumplimiento de la misión. Hay un propósito de los dones espirituales. Y entonces ahí encontramos, miren ustedes, se levanta Pedro, porque algunos pensaban, estos de aquí están borrachos, ¿no? Y ahora todavía es temprano y están
actuando de esta manera, tan eufóricos, tan felices? No, yo recuerdo que estábamos en un campamento, y en un campamento de un colegio que, si bien es cierto, habíamos muchos profesores adventistas allí, sin embargo, la gran mayoría de los alumnos eran no adventistas. Y entonces teníamos una reunión ahí con los muchachos que estábamos en la directiva, y mientras conversábamos, reíamos, pero reíamos duro, ¿no? Y estábamos a ver las bromas que venían por aquí y por acá, y reíamos. Y uno de los jóvenes que estaba allí, un niño, tendría pues unos 12, 13 años, estaba mirando así sorprendido. ¿Por qué? Dice, ¿y por qué nos miraban así? Dice, están tan alegres, están tan eufóricos, tanta risa, y eso que ni siquiera han tomado, dice, ¿no? O sea, este niño, por la experiencia en su casa, pensaba que las personas solo podían alegrarse si es que habían tomado. Bueno, algo así fue lo que pasó allí, no salvando las distancias. Es decir, los vieron de una manera tan eufóricos, seguramente alabando el nombre de Dios, allí en ese momento, diferentes, y la gente dijo, esta gente está completamente ebria, ¿no? Y entonces, no, dice Pedro. Pedro se levanta allí y da un sermón. Y queridos hermanos, aquí está el primer sermón de la iglesia cristiana después del derramamiento del Espíritu Santo. Primer sermón de la iglesia cristiana. Está registrado en el libro de Hechos. Es un sermón tremendo, tremendo. Pero vamos a ver algunas partes de ese sermón que nos traen tremendas lecciones. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 22. Ahí está hablando Pedro. Y en el mensaje está allí un grupo de personas que habían estado presentes en los eventos de la crucifixión, porque la crucifixión no tenía más de 2 meses, ¿no? Que ya había pasado. O sea, desde la Pascua hasta el Pentecostés, más o menos son 50 días. Y entonces no había pasado más de 2 meses. Y mucha de la gente que estaba escuchando ese primer mensaje habían estado presentes cuando Jesús fue juzgado injustamente por, eh, por Pilato, ¿no? Y entonces algunos quizá habían gritado, crucifícale, crucifícale. Estaban allí. Ese era el mismo pueblo. Y entonces miren lo que dice aquí. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y después les habla acerca de Jesús. Es un sermón cristocéntrico. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Quizá había alguno allí que había estado presente en el milagro de la multiplicación de los panes. Quizá había otros por allí que habían estado presentes en el momento de las sanidades. Quizá estaba también presente ahí el hombre que había saltado porque Jesús lo había curado porque era un paralítico. Quizás estaba el ciego. ¿Quiénes estaban allí? Muchos habían visto el ministerio de Jesús. Y entonces es Pablo el que Pedro les está llamando la atención a ese hecho. Le está diciendo, le está hablando de Jesús. Jesús era un hombre que Dios había colocado en esta tierra y hizo una manifestación grande de señales, de prodigios que Dios hizo por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, los estaba encarando. Les estaba diciendo, ustedes saben que se trataba de un hombre perfecto. Ustedes saben que no merecía morir. Ustedes saben que fue totalmente injusto este juicio. Ustedes saben que ha habido una injusticia total contra este hombre, un hombre maravilloso, un hombre que amaba al prójimo, un modelo de ser humano. Les está hablando acerca de esto. Y ahora miren, continúa diciendo, los está encarando directamente, ¿eh? Ya no es el discípulo temeroso que cuando le dijeron, tú también estabas con ellos, tú también tienes el acento de un Galileo. Los galileos hablaban diferente, ¿no? Tenían su propio acento. Y entonces cuando Pedro hablaba, su acento galileo le salía. Tú has estado con ellos, eres un Galileo. Le digan, no, no, no soy yo, no soy yo. Pedro huían teniendo miedo. Pedro temeroso, pero aquí no, aquí no. El poder del Espíritu Santo había hecho un nuevo Pedro. Y Pedro ahora les confronta, les señala, ustedes escucharon de Jesús. Ahora no le está negando, ahora lo está proclamando. Ustedes escucharon de Jesús y saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Jesús Nazareno. Estoy hablando de este hombre, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vino porque Dios lo envió. Está diciendo, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dos tremendos mensajes le está dando a la gente que estaba allí, gran parte de ellos testigos de lo que Jesús había pasado, de la crucifixión de Cristo. Y entonces le está diciendo, mira, a este hombre bueno, a este hombre que Dios envió para que haga prodigios, maravillas y señales, a este hombre, ustedes prendisteis, los está atacando directamente, ¿no? Les está diciendo ahí, prendisteis, matasteis, porque concordaron con su muerte. Fueron cobardes, ninguno defendió, ninguno levantó la mano para decir es injusto, ninguno. Entonces se hacen culpables todos. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Está hablando de los romanos, ¿no? Por manos de los gentiles, crucificándole también. Es decir, la crucifixión de Cristo está colocando sobre los israelitas. Ustedes dijeron, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Pero miren ustedes qué es lo que pasó. Y ahí viene la segunda verdad. La segunda verdad es, Dios lo levantó de los dolores de la muerte. Él resucitó ya sin el dolor de los clavos, sin el dolor de la lanza, sin el dolor de la corona de espinas, ya. Está sueltos los dolores de la muerte. No, Él resucitó perfecto. Él resucitó sin los dolores. Y era imposible que fuese retenido por ella, porque cuando Dios manda, nadie puede desobedecer. Las fuerzas de la naturaleza estuvieron allí obedeciendo el mandato de Dios. Y Jesucristo resucitó. Era imposible que fuese retenido, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y entonces ahí encontramos, mis hermanos, esta declaración. Dos grandes verdades, la verdad de la crucifixión y la verdad de la resurrección. Y ahora viene el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahora, mira el poder con el que habla el apóstol Pedro, no es el poder del Espíritu Santo. Está hablando con denuedo la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí estaban los israelitas. Entonces les está diciendo, mira, sepan todos ustedes que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, les está encarando, ¿no? Les está enrostrando, no hicieron nada por salvar a un justo, permitieron esta injusticia tan grande. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, porque ellos sabían de la resurrección, ¿no? La resurrección del Señor también había sido un hecho notable. Entre 500 personas se había extendido esa noticia de la resurrección. Entonces, al oír esto se compungieron de corazón. Es decir, se confrontaron con su pecado. Se vieron a sí mismos como los peores pecadores que había, ¿verdad? Sí, Jesús no merecía morir de esta manera. Yo, yo tendría que haber hecho algo, yo tendría que haber impedido esa injusticia y me hago culpable de aquella muerte. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, estamos perdidos, estamos perdidos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando el ser humano, mis hermanos, se confronta con su propia realidad pecaminosa, con su realidad terrible, está en el fango del pecado, en un pantano en el que cada vez se hunde más. Entonces allí es que el ser humano es consciente de su situación. Solo allí puede preguntar qué haremos. Por eso gran parte de la predicación del Evangelio, mis hermanos, tiene que ver con la proclamación de la realidad humana, de la condición humana. Somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, la primera parte de este sermón tiene que ver con esa realidad del hombre pecador, del ser humano pecador. Y solo allí, cuando el ser humano experimenta esa sensación, él ve su condición y dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy perdido, tienes razón. Voy a hacer una desesperación grande. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí viene el mensaje, ¿no? Arrepentíos, les dice, y bautícense
Qué consoladoras debieron haber sido estas palabras, porque la gente se encontraba a sí misma mirando las manos y se veía, metafóricamente hablando, ¿no? Se veía las manos como manchadas de sangre, como diciendo, es verdad, qué terrible pecado hecho es nuestra nación, nosotros mismos, nadie impidió esa injusticia tan grande. Hombre bueno, un hombre santo, un hombre enviado por Dios y nosotros permitimos, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, estamos perdidos. Pero hay esperanza. Y el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados. Hay esperanza. Solo cuando la persona reconoce su condición pecaminosa, solo en ese momento, la noticia del arrepentimiento y el perdón de pecados tiene un sabor especial. Si una persona no reconoce, si una persona se cree buena, no, pero yo soy buen ciudadano, pero yo no le hago daño a nadie. Si te crees bueno, entonces la esperanza no es para ti, ¿no? Esa esperanza del perdón y de la salvación, porque te crees bueno, porque, pero la Biblia describe que eres un pecador, que yo soy un pecador. Solo cuando me veo a mí mismo como pecador, puedo valorar el gran sacrificio del Señor Jesucristo. Solo allí puedo valorarlo. Solo cuando veo mi condición pecaminosa, puedo gritar y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Realmente soy un pecador. Es lo que voy a hacer. Tenemos, queridos hermanos, todos nosotros, las manos manchadas de sangre, porque Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Mas el molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, la realidad bíblica. Pero hay esperanza, hay esperanza. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Un mensaje que termina con eso, un mensaje precioso, el de Pedro. Este sermón es extraordinario. Con todo, incluso ellos podían recibir el perdón. Pero les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Mira ahí esta secuencia. Primero arrepentimiento, después el bautismo, después el perdón y después la recepción del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor ofrece para la restauración, para quitar esa mancha, para limpiar nuestras manos que están teñidas de sangre, para podernos dar esperanza de restauración, de vida plena, porque mientras no reconozcamos nuestra condición y no vayamos corriendo al Señor para que nos libere esta condición, permaneceremos en esa situación siempre. Y esa es la condición humana. Vamos a ir, mis hermanos, a esta declaración. Un retrato de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que nos muestra aquí el texto bíblico? Aquí nos muestra cómo vivía la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí están. Resultado, fueron bautizados. ¿Cuántas personas fueron bautizadas? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabes qué? Esas 3,000 personas no eran fruto de solo la predicación de Pedro. Jesús había trabajado con ellas, con multitudes, había hecho milagros, había enseñado el sermón de la montaña, había predicado, había dado parábolas consistentemente. Y muchas de esas personas hasta el momento no se hacían discípulos de Jesús. Pero vino Pedro, presenta a Jesús, les dice cuál es su condición y allí deciden, y son 3,000. Así que son resultado de un ministerio precioso de Jesús. Pedro les hizo la invitación, pero Jesús transformó el corazón de esas personas y fueron bautizados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Después del bautismo, ¿qué es lo que sucede? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay 4 disciplinas espirituales en las cuales el cristiano que es bautizado tiene que perseverar. Primera, perseverar en la doctrina. Eso es estudio de la Biblia. ¿Eres bautizado, mi hermano? No basta ser bautizado. Tienes que perseverar en la doctrina. ¿Eres bautizado, mi hermano? No basta ser bautizado. Tienes que perseverar en la comunión unos con otros. Esto es, tiene que ver con la iglesia, ¿no? Tiene que ver con la confraternización en la iglesia. Con unos con otros habla acerca de la iglesia, de la comunidad.
Algunos quieren vivir su cristianismo en la montaña, quieren vivir su cristianismo recluidos en su casa, pero aquí se nos habla de una comunidad. El cristianismo es una comunidad. Entonces tienes que vivir en comunión también con la iglesia. Dice allí, y también perseveraban en el partimiento del pan. ¿El partimiento del pan qué era? El partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor, tiene que ver con adoración, tiene que ver con comunión. Y entonces tienes que perseverar en la comunión con Dios, en la adoración, y tienes que perseverar en las oraciones. Así que la iglesia, cada uno de ellos perseveraba. Y entonces, ¿cómo perseveraba? Entonces era una iglesia que tenía un tremendo testimonio. Mira lo que dice Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, era una iglesia, una comunidad que estaba en el templo, y partiendo el pan en las casas, adoraban también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué tremendo, yo me emociono, mis hermanos, leyendo la descripción de esta iglesia, la querida iglesia primitiva, que vivían juntos, compartían los alimentos con alegría, con sencillez de corazón, y además alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían un tremendo testimonio, y la gente los veía y decían, qué tremendos estos cristianos. Caramba, cuánto se aman, cómo viven. Esta iglesia cristiana es un amor de verdad el que existe allí. Yo quiero ser un cristiano por el testimonio, ¿no? Tenían favor de todo el pueblo. ¿Y el resultado cuál es? Cuando hay una vida cristiana victoriosa, entonces tenemos una iglesia cristiana victoriosa y que crece. ¿Cuál es el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia iba creciendo. La iglesia necesita crecer, crecer espiritualmente. ¿Cómo crece espiritualmente? Perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión, perseverando en el partimiento del pan, perseverando en las oraciones, perseverando cada día en el templo, perseverando en las casas, es decir, la perseverancia en la vida cristiana. Si cada miembro de iglesia hace eso, ¿cuál es el resultado? Bueno, tendrán testimonio de todo el pueblo, favor de todo el pueblo. Y el resultado mayor, el Señor añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade? ¿Quién es el que provoca el crecimiento? El Señor. El Señor. El Señor es el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia era el producto de la vida de la iglesia. Su vida de santidad hacía posible que su misión sea persuasiva y tenga efecto. Y entonces crecía. Y como crecía, las personas se integraban y perseveraban y continuaban creciendo. Y perseveraban en la vida cristiana y continuaban creciendo. Esa era una dinámica de crecimiento. Era un círculo virtuoso. Más que un círculo, era una espiral virtuosa, una espiral de crecimiento el que se presentaba allí. Crecimiento espiritual lleva al crecimiento numérico. El crecimiento numérico debe llevar al discipulado. El discipulado debe llevar al crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual debe llevar al crecimiento numérico y así la iglesia debe ir creciendo. Desafío, desafío de esta semana. Piensa en alguien en tu vida que desearías que fuese creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Es decir, el primer desafío es el poder orar por una persona con la que tú quisieras que esa persona pueda crecer así en la vida espiritual. Desafío avanzado. ¿A quién estás discipulando y conduciendo una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Cuando empiezas a discipular, a enseñar la Biblia, tú eres el principal beneficiado, porque el que persevera en la oración va a ser un cristiano feliz. El que persevera en la asistencia a la iglesia, en el estudio de la palabra, en la comunión unos con otros, como dice allí, ¿no? Será un cristiano feliz. Y entonces eso va a llevar también al crecimiento de la iglesia. Mis hermanos, de esta manera vamos entonces al aplica. ¿Consideras que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, hoy este aplica desde la semana pasada, mis hermanos, discúlpenme que este aplica, no lo hemos cambiado desde la semana pasada, pero una aplicación para esta lección, una aplicación, estamos nosotros cada día en la presencia de Dios para ser transformados y convertirnos en sujetos de la misión, el sujeto, protagonistas de la misión, en poder llevar a otra persona el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso le va a traer una tremenda alegría a tu corazón.
vas a hacer que seas un cristiano feliz, realizado, y de esta manera te vas a preparar para encontrarte con Jesús cuando Él venga en gloria y majestad, cuando sea su segunda venida. Vamos, mis hermanos, a la última parte, al CREA, y aquí tenemos las preguntas claves. Te invito una vez más para poder participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Y por supuesto, queremos recordar a aquellos que participaron esta semana. Está Nelly, está Gloria y están Cristina, tres mujeres, ¿no? Así que un fuerte abrazo, bendiciones por su participación. Te animo para que participes también y respondas las preguntas claves. Y agradecemos, mis hermanos, los mensajes cariñosos que han dejado en las redes sociales. En YouTube, a sus hermanos, son mensajes de ánimo, los leemos siempre y agradecemos sus oraciones y sus palabras lindas. Y también a los que dejaron algún mensaje en la otra red, en Facebook, ¿no? Bien, mis hermanos, de esta manera llegamos al final de la lección de escuela sabática, con la invitación para la próxima semana también poder compartir con nosotros en este canal el estudio de la palabra de Dios. Así que te animo para que puedas suscribirte, para que hagas un clic en la parte de notificaciones, ¿no? Y formar parte de esta comunidad. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.